¿Qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Me da muchísimo gusto que nuevamente nos acompañe en este índice flamígero a través de MXN Televisión. Seguramente usted ya escuchó en la radio o vio en la televisión los spots comerciales de la señora Claudia Sheinbaum anunciando su inminente primer informe de gobierno, justo a los 11 meses de haber tomado posesión. Y la pregunta que muchos nos hacemos, y que estoy seguro también comparte nuestro invitado de hoy, don Luis Farías Mackí, es ¿de qué va a informar? ¿Qué se han hecho en los últimos 11 meses? Luis, qué gusto recibirte nuevamente en esta señal. Al contrario, Paco, es un honor siempre conversar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Luis, ¿qué ves tú para el próximo 1 de septiembre? ¿Qué nos va a informar la señora Claudia Sheinbaum? ¿Qué ha hecho? ¿Dónde están los resultados? Así es, yo me permitiría replantear la pregunta. A ver, sí, claro. ¿Qué habría para informar? Más allá del Marinabús, ¿no? Que lo tuvieron que inaugurar rápidamente para tener algo ahí que presumir, ¿no? Es una obra verdaderamente ridícula de nivel de presidente municipal. Ayer que lo vi me acordé de Echeverría revisando los pupitres en las escuelas rurales, ¿no? En lugar de resolver el gran problema de la educación, pues se encargaba de los pizarrones, de los quizzes, de los borradores. Creía que así resolvía las cosas. Entonces yo no veo que tenga que informar la presidente, lo cual a mí me deja que va a polarizar aún más. Es decir, lo que vamos a ver es una mañanera un poco más alargada, con otro escenario, donde va a repetir las frases de siempre, los lugares comunes de siempre, va a repartir culpas, y a final de cuentas lo único que va a hacer, creo yo, o que pudiera hacer, es polarizar aún más a México. Y esto con vistas, además, ya dentro de toda una perspectiva política a las elecciones del 27. No tiene en mente más que para eso, ¿no? Y además, las cosas que escucharemos seguramente, que como bien dices, serán las que ella dice muy constantemente en sus conferencias matutinas, a las que, yo he bautizado como las mentiñeras. Son las mañaneras del pueblo, son más bien las mentiras para los vieros del pueblo, pues no les son propias. Muchas de ellas son exactamente la copia de aquellas que nos recetaba también cotidianamente Andrés Manuel López Obrador. Frases hechas. Sí. Además, como dices tú, no hablan de una autenticidad. Es decir, ni en eso ella pretende deslindarse de su antecesor. Entonces utiliza las mismas frases, los mismos lugares comunes, los mismos enemigos, las mismas muletillas. Entonces no hay ni siquiera que pudiésemos esperar algún cambio que nos mostrase algo auténticamente de ella. Ahora, yo no sé qué puede informar, pero sí sé de lo que no va a informar. Es decir, de los temas que creo que van a estar ausentes del informe. De entrada, la inseguridad en México. Por supuesto, no va a tocar el desabasto de medicinas. Va a decir que sacaron, por supuesto, a muchos pobres de la pobreza, pero no va a decir que los mantienen esclavizados a una tarjeta del bienestar. No va a hablar de la corrupción, no va a hablar de los excesos de sus compañeros de partido, no va a hablar de las divisiones adentro de Morena, de las inundaciones. En fin,
ese tipo de temas van a estar afuera del informe o de la gran mañanera que va a ser del informe. Sí, yo un poco contigo. Yo creo que sí nos va a hacer mucho hincapié en este discurso que ha sido casi permanente en los últimos días, que es el de haber sacado 13 millones de mexicanos de la pobreza. Pero sin profundizar en ello, como sí lo han hecho muchísimos expertos en el tema. Va a dar por válidas las cifras de un INEGI que está en manos de la 4T ya casi 6 años, a través de la señora Graciela Márquez, que dejó la Secretaría de Economía, para la cual lo nombró López Obrador, para irse a dirigir un instituto que pretendidamente es autónomo. Va a hacer mucho hincapié en las cifras de seguridad mentirosas, engañosas, que cada 15 días nos receta su secretario favorito, el señor Omar García. Y va a ir por ese camino, pues nos va a hablar también de que ya merito habrá abasto de medicamentos, porque ya hay camionetitas que reparten como si fueran papas Sabritas. Bueno, también nos va a hablar del café Bienestar y del chocolate Bienestar. Pero claro. Sabemos que todo eso es, o son estadísticas o son distractores. En el fondo, no son algo que se pueda corroborar en la realidad, objetivamente hablando. No quiere decir que la gente no reciba una mensualidad con estas tarjetas, pero sí quiere decir que esa mensualidad no les alcanza para pagar todo lo que por el lado del salario social que le han quitado antes obtenía. Es decir, salud, medicinas, agua, drenaje, luz en las calles, seguridad, transporte público, carpeta, ¿cómo se dice? Calles sin baches. Carpeta asfáltica. ¿Sí? ¿No? Carpeta asfáltica en las calles. Carpeta asfáltica, sí. Entonces, es muy mentiroso, hablando de las mentiñeras, ¿no? Medir de cierta manera la pobreza cuando no mides el contexto en el que se da la pobreza. Y entonces decir que la gente hoy recibe más porque el gobierno les da ciertos recursos, no quiere decir que no les hayan quitado muchos más recursos en otros servicios y bienes que antes el Estado aportaba. Baste con decir las escuelas de tiempo completo, las guarderías, ¿no? Sí. Y yo creo que otro tema del que va a hacer mucho hincapié es también bordará en torno a una frase también muy trillada. México es soberano, libre e independiente, no es piñata de nadie, el presidente con la cabeza fría. Todo esto del entorno internacional que se ve justamente amenazado en estos momentos por las decisiones muy arbitrarias del presidente de los Estados Unidos, pero ante las cuales ella invariablemente cede. Todo lo que pide Washington lo cumplen en el Zócalo. Sí, es decir, por un lado lo niega, como bien dices tú en el discurso, diciendo que somos soberanos, que hay coordinación pero no subordinación, y que un soldado en cada hijo te dio, ¿no? Pero en los hechos cede. Basta recordar que prácticamente enviamos como patatas en una bolsa a 26 delincuentes, pero aún siendo delincuentes, tenían derecho al debido proceso. Y violando todo el proceso judicial mexicano y además violando las leyes que protegen a los mexicanos en caso de extradición, ¿sí? Hicieron a un lado la legislación de extradición, hicieron a un lado el debido proceso y los entregaron porque se los pidieron. Luis, por favor, a estas alturas no nos vengas a decir que la ley es la ley, por favor. Pues sí, soy verdaderamente muy inocente y romántico para pensar
es una deformación. Creo que la compartimos. Sí, desgraciadamente, pero eso prueba lo que tú estás diciendo. El discurso es: aquí manda el pueblo, pero en los hechos hace lo que se les pide, ¿no? Y además yo agregaría el entorno un poquito más hacia el Caribe. Lo que está sucediendo en el mar Caribe frente a las costas de Venezuela, entre Venezuela y Cuba, nos rebota directamente en México, porque yo creo que estamos ante una guerra diferente. Yo no creo que vaya a haber una invasión, me puedo equivocar sin duda alguna, pero yo no creo que vaya a haber una invasión como estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a verla en, en Venezuela, sino que vamos a experimentar un tipo de guerra diferente, posiblemente psicológica, y a donde todas las baterías están apuntadas al narcogobierno y al trasiego de droga a Estados Unidos, con apoyo y posiblemente hasta en buques o en aeronaves del gobierno de Venezuela. Si así fuese, esto puede rebotar en muchos lados, en Colombia, en Cuba, aquí en México también. Entonces, la situación yo creo que se pone muy tensa. Y repito, aunque vayan a decir que somos soberanos y que nada más coordinación y colaboración, pero no sumisión, estamos ante eventos por surgir que pueden cambiar totalmente la geopolítica y las formas de procesar las relaciones internacionales, sobre todo en América. América Latina y parte de la península ibérica, concretamente en España, ¿no? Donde también se ha instalado el narcosocialismo del siglo XXI. Sí. España es la puerta por la cual ingresa la droga latinoamericana y la que viene de África, la que les llega de África, para que se reparta por toda Europa. Ahí también hay en España un narcosocialismo del siglo XXI con Pedro Sánchez a la cabeza. Claro. Y que además nos hace pensar que no nada más hay allá políticos mexicanos residiendo en España, y posiblemente, aunque lo niegue la no primera dama próximamente, sino que también haya narcotraficantes mexicanos que están sin duda alguna inmersos en este narcoterrorismo del que hablas, ¿no? Así es, sí, seguramente. Y igual que tiene sus relaciones abiertamente en América Latina. Una gran influencia, claro. Claro. Sí. Y ahora, este panorama... de eso no va a hablar. No, claro. Y este panorama geopolítico también ha cambiado por voluntad popular. Si observamos lo que sucedió hace 15 días apenas en Bolivia, donde el socialismo del siglo XXI, pues también fue derrotado aparatosamente por la ciudadanía. Cambió el panorama en Bolivia. Sí, yo creo que las cosas están avanzando a una velocidad vertiginosa, y que, como siempre suele suceder, pues vamos a tener una visión panorámica del pasado, pues con la distancia, porque ahorita lo tenemos muy cerca, ¿no? Estamos durmiendo con el elefante y hay cosas que no vemos, pero el mundo está cambiando, América Latina está cambiando y México está cambiando. Yo lo que no veo es que tengamos un gobierno que esté atento a esos cambios. A eso voy yo. Sí. Ella va a empezar a repetir las frases que le dejó escritas en un manual López Obrador. Y va a repetir las mañaneras o las mentiñeras de todas las mañanas. Pero resulta que el mundo no se rige a esa velocidad y con esa partitura. Mentiñeras long play. Sí. Como aquellos discos.
Long play, Long de play. larga duración. Eh, Luis, y frente a esto también tenemos, podríamos decir, un contrainforme. El contrainforme que da en Nueva York, en Brooklyn concretamente, el señor Mayo Zambada, don Mayo Zambada, para hablar con el mismo respeto con el que López Obrador se dirige hacia ellos. Sí, el señor Mayo Zambada. Bueno, pero ya hoy se vacunó la presidenta Sheinbaum diciendo que cualquier cosa que él diga tendrá que ser probado ante la Fiscalía General de la República, ¿no? Por supuesto, esto va a ser como el informe, diga lo que diga, la realidad va a seguir mandando. Y sí, sin duda alguna, lo que hoy suceda o ya sucedió, creo que están en eso, va a simbrar a México, si no de inmediato, en los próximos meses. Entonces es otro ingrediente más que habrá que tomar en cuenta y que posiblemente esté en el informe ahora con un discurso diverso al que tuvieron con García Luna. Y ahora sí van a pedir pruebas, porque México es soberano, ¿no? Y porque todos podremos cantar el himno nacional. Luis, Sí. si me permites, haremos una pequeña pausa. Enseguida volvemos. Amigo, no se vaya. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a Leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos.
Quintana Roo vive. Qué bueno que continúa con nosotros en este índice flamígero a través de la señal de MXN Televisión. Conversamos con Luis Farías Maquí. Luis es un experto politólogo, tiene una gran experiencia en el ámbito administrativo, político. Lo conozco a Luis desde que ambos no peinábamos canas, hace mucho tiempo, y siempre he admirado y he respetado su manera de pensar, de ver con objetividad lo que sucede en nuestro entorno político, social y económico. Luis está a punto de publicar un libro sobre el 68, sobre Gustavo Díaz Ordaz, y de eso vamos a platicar cuando ya esté disponible para que usted lo lea, lo comente y lo comentemos también con el autor. Mientras tanto, seguimos platicando, Luis, si te parece, ahora de la forma. Ya hablamos un poquito de lo que no será el fondo o del trasfondo del primer informe presidencial de la señora Claudia Sheinbaum, pero ¿y las formas? ¿Prevés que en el Palacio de San Lázaro se repitan aquellas escenas que se dieron a partir del Fuxiato cuando en la investidura presidencial les valió absolutamente gorro a los morenistas, que entonces eran perredistas, e impidieron que se celebraran a cabo los informes presenciales? ¿Crees que esta ocasión la señora Claudia Sheinbaum sí acude a presentar su informe a San Lázaro como es la obligación constitucional, o nada más le envía ahí como un mensaje cifrado, por supuesto, a los llamados representantes populares? Bueno, antes que nada, gracias por la publicidad al libro. Luego te mandamos la factura. Perfecto, aquí la espero. Y claro, con mucho gusto lo comentamos cuando esté ya publicado, que será en breve. ¿Cuál es el título, Luis? El título se llama ¿Cómo llegamos aquí? Parte del 68 y llega a la época actual, llega al obradorato. Y es la explicación de cómo, a mi juicio, venimos en una descomposición acelerada del sistema político, pero también de la sociedad, de la cultura, de muchas otras cosas. Entonces, sí, parte del 68, pero llega al obradorato tratando de entender cómo fue que llegamos aquí. Y del gorilato al obradorato. Exactamente. Y bueno, ya aquí me preguntabas por las formas. Una de las cosas que se perdieron fueron las formas. Y la forma es fondo, decía Reyes Heroles, aunque en realidad la frase es de Azorín, pero en fin, sí. La forma es fondo y hoy... Como muchas de las frases de Reyes Heroles. Sí. Son de otro autor. Así es, totalmente. Pero hoy las formas pues se han perdido, se perdieron desde hace mucho. Yo me preguntaba, esto que tú me acabas de preguntar, ¿irá o no irá a entregar personalmente, a rendir, dice la Constitución, sí, el informe ante el Congreso, ante la representación nacional? Por supuesto, yo creo que estamos regresando a un México, pero no como tragedia, sino ya verdaderamente como vergüenza, ¿no? Por cierto, leí ayer a una tratadista y decía que lo primero que se pierde en la política es la vergüenza, y que cuando el político se vuelve un desvergonzado, ¿sí?,
empieza, de ahí en adelante viene ya toda la podredumbre, ¿no? Bueno, yo creo que hemos perdido la vergüenza, o por lo menos en el gobierno, y no creo que vayan a regresar al día del presidente como lo conocimos en el viejo PRI, pero sí creo que van a regresar a un partido hegemónico con una figura muy fuerte, en donde es muy probable, creo yo, que sí revivan la presencia en la Cámara de Diputados, que sería en sesión de Congreso, siempre y cuando hayan negociado muy bien con las oposiciones. Es decir, ellos no van a poner en riesgo la investidura de la presidente si no están seguros de que el PRI y el PAN y Movimiento Ciudadano los tienen totalmente controlados, como fue la toma de posesión, porque en la toma de posesión ni siquiera levantaron las cejas los de la oposición. Y creo que tienen elementos suficientes para presionarlos de una u otra manera para que se comporten. Si no es así, si no están seguros de que eso suceda, no van a arriesgarse. Y ahorita tengo en la mente pues a Lili Téllez, En eso pensaba. y que poco ayuda realmente a la discusión y al procesamiento de nuestros problemas nacionales. Le da, por cierto, a los morenistas y a la presidente un gran tema para envolverse en la bandera nacional por unas declaraciones sosas y sin ninguna trascendencia. No creo que a nadie en Estados Unidos le interese lo que dice la señora Lili Téllez, pero aquí pues lo han hecho un escándalo nacional. Entonces, bueno, posiblemente por ese pelletito en el arroz no veamos todavía a la presidente entregando ella su informe en el Congreso, pero creo que van para allá, porque es parte de ese boato que están tratando de recuperar, repito yo, no en condiciones de tragedia, sino verdaderamente de vergüenza. Me llama la atención que digas una figura fuerte en tratándose de la presidenta Sheinbaum, porque yo no la veo como una figura fuerte, no sé si coincidas, si nuestros amigos del auditorio también así lo perciban, pero la figura fuerte sigue siendo Andrés Manuel López Obrador. Y lo que tú llamas figura fuerte, pues es víctima del desacato de sus propios compañeros de partido, de la burla incluso que hacen de sus recomendaciones o mandamientos para que se porten bien. Todos viajan, muestran sus excesos, onerosos excesos, y la verdad es que ella sigue predicando el gobernar con humildad. Pero nadie le hace caso, nadie la escucha. Por lo tanto, yo no la veo como una figura fuerte. Yo sigo pensando, creyendo y viendo que la figura fuerte del obradorato no es otro sino el propio Andrés Manuel López Obrador. Tendría que ir López Obrador a la Cámara para que se reviviera este escenario del Día del Presidente. Bueno, tengo que empezar por reconocer que sí estoy mal al decir figura fuerte. No, desgraciadamente no tenemos en la presidente una figura. Y fíjate, estamos hablando de una figura, de un símbolo, ¿no? No de la persona, no del ejercicio del poder, sino del símbolo. Y ni siquiera porque no seamos feministas o no creamos que las mujeres puedan desempeñar ese cargo, porque seguramente habrá quien diga, sí, dicen eso porque la señora es mujer. Y las primeras que lo dirán serán precisamente las mujeres de la 4T. Sí, así es. Pero no es por eso. Por supuesto, no estoy hablando por eso. A ver, el poder es para poder. Si el poder no puede, no es poder. Puede tener la investidura, puede tener el palacio, le pueden izar la bandera y hacer honores de ordenanza cuando se acuesta y cuando se levanta.
Pero si el poder no puede, pues estamos hablando de un ente que no puede, un impotente. Y en este caso, inclusive, ni siquiera estamos hablando del ente, estamos hablando del símbolo de ese ente. Entonces, no creo que ella aparente una figura fuerte. Y además, no creo que ella sea una presidente que pueda poder. Tan es así que empezamos diciendo, bueno, ¿qué va a informar? Y no es por ser mujer. Estamos hablando de la figura presidencial y de las funciones de un presidente de la República. Entonces, no es una figura fuerte. Retiro lo dicho. Aún así, creo que quieren cuidar con mayor razón su investidura, su figura, precisamente pues porque está muy endeble. Y llegamos al tema con el que tú decías, bueno, realmente el poder sigue estando en otro lado y todo el mundo voltea a ver para encontrar las señales que vienen de aquel lugar de nombre singular, ¿no? Porque En casa de la chingada. en casa de la chingada, sí. Porque parece, o no parece, se entiende, se siente que las decisiones se siguen tomando no en Palacio Nacional, sino allá, en ese lugar. Y baste con lo que tú decías, la presidente constantemente hace llamados a que por favor le bajen a sus lujos, a la austeridad, a la humildad, el poder se ejerce humildemente, pero nadie le hace caso. Este fin de semana la esposa del señor Bejarano hizo un informe de su vicepresidencia en la Cámara de Diputados, donde pues yo nunca vi que hiciera absolutamente nada más que de vez en cuando presidir la Cámara, pero rindió un informe ante cerca de 1,000 personas en un hotel de lujo en la Ciudad de México, ¿no? Y eso, bueno, mencionar cualquier cosa irrelevante, ya si nos vamos a los viajes al extranjero y las fiestas del señor Aces y demás, pues todo pareciera indicar, perdón lo que voy a decir, pero vuelvo a mi punto, todo parece indicar un poder que no puede, ni siquiera dentro de su partido. Así es. No tenemos una presidente, no sabemos qué va a informar. Lo que informe, pues no lo vamos a creer tampoco. Porque es otro de los síntomas que adolece la 4T, esa falta de credibilidad. Y Sí. cuando no hay una credibilidad en el gobernante, pues se pierde todo. Claro, pero desgraciadamente ellos están condenados a su propio proceder. Es decir, ellos más que gobernar, más que poder, lo que hacen es poder aparentar. Ellos crean percepciones, distracciones, polarización, pero no hechos concretos que se puedan medir, que se puedan pesar, que se puedan informar. Tienen una manera de hacer encuestas muy suya que les permite presentar resultados donde realmente no los hay o no los hay en esa medida que como ellos lo informan. Pero en realidad la percepción es algo que es como la palabra, se la lleva el viento, dura poco, tiene una vigencia efímera. Y eso es parte de los pecados que ellos mismos han abrazado, porque no se les cree
Primero porque se repiten constantemente. Entonces, hay algo que los viejos priistas de cuando tú y yo éramos jóvenes tenían muy claro. Tienes que hablar poco para que cuando hables todo el mundo te preste atención. Porque si hablas todos los días, pues ya nadie te va a prestar atención porque ya te oyó ayer, antier y antes de antier y hace 3 años y siempre estás diciendo lo mismo. Entonces ya les pasó eso. Ya la gente los ven pero no los oyen, o los oyen pero no los escuchan. Tiene toda la razón. Yo recuerdo una frase que me quedó muy grabada de un viejo político priista, padre, por cierto, de uno de los miembros del gabinete de la señora Sheinbaum, que decía que los presidentes deben ser no como el sol, porque el sol aparece todos los días y no nos causa ninguna sorpresa. Que los presidentes deben ser como los cometas, cuya aparición en el firmamento se espera, porque es esporádica, es muy breve, y hay que esperar a que pase el cometa. Pero aquí los presidentes, digámoslos en términos más llanos y más pueblerinos, se queman todos los días. Sí. Y eso, pues ya, eso hace que pierdan su atractivo. Esa figura que debería ser hasta reverenciada, ¿por qué no? Por sus apariciones públicas se desgastan todos los días, y peor, si sus palabras son efímeras o son mentiras. Bueno, nada mejor dicho que esto para poder esperar lo que vamos a oír el 1 de septiembre. Empezamos diciéndolo, va a ser lo mismo que una mañanera o mentiñera, va a ser lo mismo. Entonces, diga lo que diga, pues su importancia va a ser muy poca en relación a lo que dice todos los días. Quizás pueda cambiar de vestuario, de escenografía, pero en realidad va a ser cruzarse la banda con el sopilote de pecho. Sí. Nada más. Pero a final de cuentas al día siguiente se le va a olvidar a la gente lo que dijo, porque pues además, como tiene que dar la mañanera el día siguiente, no le da tiempo a que su discurso permee, se discuta, se socialice, dirían los hombres del medievo, se vulgarice, ¿no? Se haga una vulgata del informe. Acuérdate que prácticamente en aquellos viejos tiempos, no estoy diciendo que así debiera ser, pero hablo de lo que conocimos, ¿no? Primero, en agosto todo el mundo se callaba, empezando por el presidente, pero no salía ni gobernador, ni secretario, nadie decía nada, para dejar un vacío de suerte tal de que cuando llegara el 1 de septiembre, bueno, lo que dijera el presidente tenía un impacto mayor, pero luego, durante todo el mes de septiembre, de lo que se hablaba era del informe. Había la llamada glosa. La glosa del informe. Inmediatamente después. Todos los secretarios comparecían en la Cámara de Diputados para abordar sobre el tema que había expuesto el presidente de la República el 1 de septiembre, y ahí seguíamos repitiendo y analizando y observando y hasta descubriendo las fallas del informe, ¿no? Pero hoy lo matan el mismo día. Lo matan el mismo día. Es muy probable que con declaraciones de esa tarde maten todo el discurso de la presidente en su informe. Y eso es falta de de una estrategia de comunicación. Y oficio político, Luis. Falta de oficio político. Falta de oficio político y de comunicación. Claro. Porque ellos saben impactar, ellos saben distraer, ellos saben crear percepciones y crear odio, polarización, pero no pueden manejar un discurso que pueda ser analizado. Y ahorita me viene a la mente algo. Tú sabes que
En la Alemania nazi nunca se publicaron en escrito los discursos de Hitler. No lo sabía. Se oían por la radio, pero nunca aparecían publicados en la prensa y menos en un libro. Se conocen porque fueron los ingleses los que los publicaron. Y no los publicaban los alemanes porque eran inentendibles, porque eran discursos que hablaban a las emociones y enardecían a la gente. Pero si tú lo lees solo, tranquilo, sin ruido, no le hallas solución, no le hallas ni siquiera discurso, no discurre, el discurso no discurre. Y si tú ves y haces un análisis de los discursos de López Obrador nunca agarra un tema y lo desarrolla totalmente, sino que da un flachazo. Puro anunciado. Puro enunciado. Y 10 páginas adelante vuelve a tocar el mismo tema, pero con otro flachazo, y entonces mezclaba economía con seguridad, con agricultura, con relaciones exteriores, con política, con elecciones, y todos eran impactos. A final de cuentas, te abrumaba y tú quedabas con la idea de que había dicho mucho, pero cuando te metías a leer el discurso para tratar de entender el tema, te perdías porque no hay hilación. Bueno, estos señores, una de las cosas que hicieron fue romper el discurso político, el discurrir de la conversación. No hay conversación nacional en México. Lamentablemente. Luis, pues a esperar y ya tendremos oportunidad de glosar nosotros también lo que la señora diga y no diga el próximo primer día de septiembre. Te agradezco mucho esta conversación, como siempre, un placer platicar contigo y creo que expreso también el sentir de nuestros amigos televidentes. Gracias. Al contrario, gracias a ti y un abrazo a todo el público. Y gracias a usted que nos acompañó. Soy Francisco Rodríguez, lo invito para que la próxima semana nos encontremos en este espacio de MXN Televisión y mientras tanto le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchos días.